Bueno, perfecto. Bueno, chicos, muy bien. Ahora les voy a ir compartiendo pantalla entonces. De Cátedra y Doyaga. Bueno, muy bien. Esperen que les comparte, que ahora les voy a contar un poquitito en qué va a consistir la clase de hoy. ¿Sí? Y ya ponemos también a iniciar la grabación, así no se nos hace más tarde. Bueno, me voy a tomar un momento. Voy a pegar estos dos en el archivito que yo fui armando de la clase, ¿sí? Así, bueno, vemos si los podemos chusmear. Bien. Ahora voy a poner a grabar y les cuento un poco cuál es la idea de resolución de la clase de hoy. Me dicen si les parece bien o si estaban complicados con algún tema en particular, ¿sí? Bueno. Bueno, muy bien. Voy a empezar la grabación, así ya damos como inicio más formal a la clase. Sí, por si alguno es la primera vez que se está conectando, sí, lo que se va a ver en la grabación va a ser la pantalla que les estoy compartiendo, sí. Me voy a ver yo probablemente, se va a escuchar mi voz. Y bueno, cualquiera que prenda el micrófono por alguna duda, sí, nada, también va a salir en la grabación, obviamente. Pueden prender el micrófono sin problema, siempre que yo dé espacio para dudas, ¿sí? Si no, me escriben en el chat y yo cada tanto intento leer un poquito. Sí, y la idea de la clase de hoy respecto de la pregunta que está en el chat es que sí, que sirva para ambas cátedras porque son todos temas en común, sí, que tienen en las dos, ¿sí? Ahora pongo a grabar y les cuento un poquito en qué lo vamos a enfocar, así ustedes también se van como organizando. Bueno, vamos a poner a grabar y arrancamos. Bueno, chicos, muy bien. Ahí empecé la grabación. Bueno, primero que nada, por si alguno está viendo directamente el video, bueno, bienvenidos. Sí, la idea de la clase de hoy va a ser ir repasando algunos conceptos, sí, que ahora vamos a ver en cuáles vamos a enfocar, sí, todo enfocado en ejercicios de nivel de examen, sí. Vamos a ir haciendo obviamente un enfoque más práctico, que es el que tiene más bien la materia en sí, en todas las cátedras, pero bueno, como es teoría aplicada, la que también va a aparecer en los ejercicios, también vamos a hacer un pequeño repaso teórico de los diferentes conceptos que se van aplicando, ¿sí? Bueno, por otro lado, sí, también para que lo tengan en cuenta, ahí lo que están viendo en pantalla es la idea de un curso, sí, que también estamos haciendo en la venta grabado, sí, que es un curso que abarca todos los contenidos de la materia, sí, grabado por mí, es un curso que se grabó, sí, el año pasado, y bueno, ahí lo que van a encontrar son unas 20 clases donde se abarca, sí, todo el contenido de la materia, ¿sí? Así que bueno, si tuvieran pérdida de clases, si quieren hacer como un repasito de toda la materia un poco más ordenado, también con ejercicios de examen, bueno, lo pueden obviamente barajar, ¿sí? Son todas clases sincrónicas, parecida a la modalidad en la que vamos a hacer hoy, pero obviamente un poquito más extendido, ¿sí? Y por otro lado, bueno, saben que también en la página del instituto cuentan con clases particulares para diferentes profesores y de todas las materias que ustedes vayan necesitando, ¿sí? Bueno, ya dicho esto a modo de intro, ¿qué es lo que vamos a enfocar en la clase de hoy? ¿Sí? Ejercicio de examen, que eso ya les conté, y lo que vamos a intentar es repasar un poquito de los conceptos que ya vimos la clase pasada, ¿sí? Que es un poco lo que es estructura de Lewis, ¿sí? Análisis de geometría, ¿sí? Nomenclatura de compuestos inorgánicos, que el otro día creo que no llegamos a ver nada, o no sé si vimos de los compuestos un poco más básicos, y después vamos a hacer unos ejercicios enfocados en la parte de magnitudes atómico-moleculares, ¿bien? Que es toda la parte de moles, ¿sí? Ahí podemos ver, bueno, algunos de los ejercicios también que pasó su compañera en el chat y otros que yo también había planteado si vamos llegando bien, ¿sí? Bueno, bien, perfecto. Química orgánica no lo vamos a enfocar en la clase de hoy, no. Bueno, muy bien, chicos, vamos entonces a dar inicio, ¿sí? Vamos a empezar con este primer ejercicio, que es un ejercicio extraído de un examen del año pasado, si no me equivoco, ¿sí? Lo vamos a ir explicando, cualquier cosita pueden prender el micrófono sin problema para preguntar, una vez que vayamos dando el espacio, o me van escribiendo ahí en el chat. Bueno, muy bien.
Es un ejercicio bastante integrador, sí, de lo que son las series, según la cátedra que ustedes estén, pero la que abarca todo lo que es nomenclatura, formación de compuestos, ¿sí? Y bueno, y el tema obviamente de calcular los números de oxidación, que también está relacionado con el tema de la nomenclatura, ¿sí? Que vendría a ser el nombrar los compuestos. Bueno, muy bien. En este primer ejercicio lo que nos dan es un compuesto, ¿sí? Fíjense que es un compuesto formado por 2 átomos de fósforo, 5 de oxígeno, y nos pide seleccionar la opción correcta. Bien. La primera opción dice que este compuesto, sí, cuando reacciona con el agua, va a dar lugar a la formación de un hidróxido, ¿bien? No nos especifica el nombre. Bueno, ¿qué vamos a barajar en este caso? ¿Sí? Si ustedes recuerdan la estructura de un hidróxido, ¿sí? El hidróxido tiene siempre la siguiente estructura. Nos vamos a encontrar con un metal y nos vamos a encontrar con el grupo OH, ¿sí? El grupo de los oxidrilos. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? El hidróxido es un compuesto ternario en el cual se está incluyendo un metal, ¿bien? ¿Y qué pasa con lo siguiente? Si nosotros tuviéramos el compuesto que nos plantea, que fíjense que es un óxido de los que se llaman óxidos ácidos, ¿sí? Es un compuesto binario que tiene oxígeno, pero que está combinado ese oxígeno con un elemento no metálico, como en este caso es el fósforo. ¿Qué pasa? Si yo ese compuesto, que no tiene incluido ningún metal, lo combino con el agua, cuya fórmula química es H2O, nunca podríamos dar lugar a un hidróxido, porque ustedes piensen, ¿de dónde sale el metal que forma el hidróxido si yo no tengo ningún compuesto en los reactivos, ¿sí? Que justamente me aporta un metal. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se combine un óxido ácido, es decir, un óxido que tiene oxígeno y un no metal, con el agua, a lo que nosotros podremos dar lugar es a la formación de lo que se llama un oxoácido, ¿sí? Que fíjense que el oxoácido ya sí tiene la siguiente estructura. Hidrógeno, no metal, que se puede ir variando, y oxígeno. Bien, ahí sí, fíjense que están incluidos todos los elementos que justamente me están aportando. Y el no metal que me quedaría en el centro va a ser justamente el fósforo que a mí me aporta el óxido. Entonces, para que ustedes recuerden, ¿sí? Si yo tengo la combinación entre un óxido ácido con agua, vamos a dar lugar a la formación de un oxoácido, ¿sí? Para que la formación se dé de un hidróxido, lo que tendríamos que poner a combinar es un óxido del tipo metálico, oxígeno con un metal, o lo que se llama también óxido básico, con el agua, ¿bien? Y ahí sí tendríamos la formación. Por ende, la siguiente afirmación va a ser falsa, ¿sí? Voy a escribirles un poquito lo que les acabo de decir oralmente, ¿sí? Muy bien. No como perro. Bueno, muy bien. Hasta acá la primera afirmación. Vamos a continuar, ¿sí? Me van diciendo si hay alguna pregunta. La segunda afirmación, la número B, ¿sí? Está hablando acerca de que el no metal, ¿sí? En este caso no es muy claro a quién se refiere, ¿sí? Porque en realidad no metales participantes tenemos dos, tanto el fósforo como el oxígeno son no metales. Así que bueno, ya está un poco clara la afirmación. Pero bueno, me dice que el no metal está con un número de oxidación más 3. Bueno, esto es incorrecto para los dos no metales que participan, ¿sí? Acuérdense que en los compuestos binarios ustedes tienen la estrategia, ¿sí? De pensar en el tema del cruce de los números de oxidación o de valencia. De manera que, si ustedes por debajo de, por ejemplo acá, por debajo del oxígeno, ustedes ven un subíndice 5, eso lo que les va a indicar es que el fósforo está usando el número de oxidación más 5. Por otro lado, ¿sí? Como el fósforo tiene un 2 aquí debajo, podemos pensar que el oxígeno está usando menos 2, que es en realidad el único número de oxidación que tiene. Así que en ese caso no debería haber mucha duda. Acuérdense que en el caso de que eso no les cierre, ustedes quieran hacer una revisión, piensen que todos los compuestos, exceptuando que tengan una carga acá arriba, me tienen que dar como número total o resultante entre los números de oxidación una carga 0. Entonces, fíjense que esto se logra de la siguiente manera. Tenemos esta fórmula química, ¿sí? Fósforo 2, oxígeno 5. ¿Bien? Entonces, sabiendo que, como decíamos recién, el fósforo usa más 5, perdón, y el oxígeno usa menos 2, fíjense que con eso logramos que la resultante nos dé 0. ¿Cómo lo pensamos? Fíjense las cargas positivas.
tenemos 2 fósforos que cada uno aporta más 5. Por ende, la carga positiva vendría dando más 10 en total, ¿sí? Y las cargas negativas son menos 2 por cada uno de los 5 oxígenos, o sea que la carga me da menos 10. Como tenemos igualdad de cargas positivas y negativas, la resultante es 0. ¿Bien? Por ende, la siguiente afirmación era falsa, ¿sí? Porque el más 3 no es el número de oxidación de ninguno de los 2 no metales que participan. Bueno, continuamos. La número C nos dice, ¿sí? Se trata de un compuesto binario, esto como ya les decía es verdad, ¿sí? Acuérdense que un compuesto binario es aquel que está formado por 2 elementos distintos, en este caso el fósforo y el oxígeno. Pero me dice que eso es así, porque tiene 2 átomos del no metal en su composición. Bueno, esto en realidad está incorrecto porque confunde el concepto de átomos con el concepto de elementos. Como ya les decía al principio, esta es una molécula, ¿sí? De un óxido ácido que está formado por 5 átomos en total. 2 de fósforo, 5 de oxígeno. Y en realidad lo que a nosotros nos hace ver que eso es un compuesto de tipo binario es que tiene 2 tipos de elementos. Así que ojo con diferenciar ese concepto. Esta afirmación es falsa también. Es un compuesto binario, ya que está formado por 2 elementos. ¿Sí? Y la verdad que para decir que es binario, siquiera me interesa saber si son metales o no metales. Es simplemente saber que son 2 elementos distintos. Bueno, y después tenemos la número D, que evidentemente va a tener que ser la correcta, ¿sí? Que nos dice que el nombre del compuesto en cuestión es el óxido fosfórico, ¿sí? El nombre óxido está bien, eso ya lo trabajamos, y vamos a chequear el nombre de fosfórico, ¿sí? Acuérdense que esta terminación ICO a nosotros lo que nos indica es que de las opciones de oxidación que pueden ser posibles para el fósforo, que son sus 2 opciones positivas, el más 3 y el más 5, la terminación ICO me indica que está usando su opción de oxidación más grande, que en este caso vendría a ser el más 5. Como ya vimos anteriormente, es correcto que el fósforo usa más 5. Por ende, esta es la afirmación correcta. ¿Sí? Así que la opción que vamos a marcar es la número D, ¿sí? La E la descartamos porque está hablando de que la afirmación número C es correcta y esa ya la habíamos descartado, ¿sí? Así que en este caso nos quedaríamos solo con esta opción. Bueno, los leo un momentito a ver si hay alguna pregunta al respecto y me van comentando. Acá veo que se van explicando entre ustedes. Bien. Bueno, creo que ya está todo respondido en el chat. Cualquier cosa, si no me repreguntan, pero me parece que ahí se fueron participando. Bueno, muy bien. Número D entonces correcta. Vamos a bajar, les doy un momentito para que lean la próxima. No entendí por qué la C es falsa, dice en el chat. No logré escuchar, a ver, de vuelta más fuerte. Que no se entendió por qué la C es falsa. Es Eso falsa. lo comentaron. Ah, ahí te volví a leer. Mira, justamente acá yo puse la justificación, ¿sí? Cuando hablamos de un compuesto binario, el compuesto binario está formado por 2 elementos, ¿sí? Que son el fósforo y el oxígeno, ¿sí? Cuando hablo, por ejemplo, de un compuesto ternario, como yo les decía al principio, pueden ser, por ejemplo, no sé, el hidróxido, el oxoácido, que ven que acá tenemos 3 elementos distintos. Un metal, un oxígeno y el hidrógeno. Creo que la entiendo más ella que un... No logro escucharte. Bueno. En fin, a lo que voy es que binario ternario depende de binario 2 elementos, ternario 3 elementos. No importa la cantidad de átomos. La cantidad de átomos a mí me podría decir, por ejemplo, que esta molécula es una molécula del tipo, no sé, en este caso es una molécula heptaatómica. Tiene 7 átomos en total, no tiene 2 átomos, ¿sí? Ese concepto es incorrecto. Así que bueno, hay como varios errores en la afirmación. Bueno, muy bien. Vamos a ver esta, que es un ejercicio de la guía de nomenclatura. Y después esta otra que es un ejercicio de examen, ¿sí? Bueno. Vamos con este ejercicio. El ejercicio me dice, este que está acá, el 511, dice, dados los siguientes compuestos, son unos cuantos, dice, nombre del compuesto iónico que contiene hierro en estado de oxidación más 3, ¿sí? Esto evidentemente fue un problema de la cátedra de iricio del año pasado, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes ven todos los compuestos, no hace falta que se pongan a nombrar a todos y que después elijan el correcto o el que corresponde.
Vamos a empezar como a descartar, por una cuestión de tiempos y de practicidad también, ¿sí? A la hora de ustedes resolver un examen. Entonces, primero les dice que ustedes tienen que nombrar un compuesto iónico. Así que ya todos los compuestos que ustedes vean que son covalentes, es decir, los que están formados solo por no metales, los vamos a descartar. Como ser, por ejemplo, acá el dióxido de carbono, como ser, por ejemplo, a este, el monóxido de carbono, a este que es un ácido, ¿sí? Ya estos tres compuestos quedan descartados porque son todos covalentes y no iónicos. Iónicos tenemos a estos tres, este que incluye bario y estos dos que incluyen hierro. Por otro lado, como me dice que vamos a nombrar el compuesto que contiene hierro, obviamente, el que tiene solo bario, carbono y oxígeno no va a ser el que vaya a nombrar. Así que, ¿en quién vamos a focalizar? En los últimos dos, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a identificar al que tiene hierro en estado de oxidación más 3? Miren, este compuesto, que es un oxosal, tengo una señal clara que me indica que el hierro usa más 3. ¿Cuál es la señal? Este subíndice 3 que ustedes ven abajo del CO3. ¿Ven? Abajo de esta parte que vendría a ser el oxoanión del oxosal, ¿sí? Cuando ustedes encuentran así un paréntesis con un subíndice abajo, eso les indica la técnica del cruce. Lo que puedo identificar es que como me encuentro este 3 acá, el hierro está usando número de oxidación más 3, ¿sí? Entonces, vamos a ir marcando acá, porque ¿qué pasa? Si ustedes quieren dar un nombre completo, no les va a alcanzar con nada más saber que el hierro usa más 3. Van a tener que saber también el número de oxidación que está usando el carbono. El del oxígeno también, pero bueno, ya sabemos que va a ser más 2 porque es la única opción disponible, ¿sí? Si ustedes en un examen están obviamente con más tiempo, pueden también calcular el número de oxidación del hierro acá, que debería ser la otra opción, el más 2. Ahora también lo podemos hacer como para practicar, ¿sí? Miren cómo sería el ejercicio, entonces. El más 3 del hierro ya lo tenemos identificado, ¿sí? Lo ubicamos acá arriba como para guiarnos. Y después, ¿qué es lo que nos indica este 2 que nos estamos encontrando por acá? Lo que nos está indicando es que la resultante entre los números de oxidación de este sector, que sería el sector del oxoanión, ¿sí? Esta partecita de acá, nos tiene que dar como resultante menos 2. ¿Bien? Entonces, eso les va a ayudar a pensar, ¿sí? Más fácilmente cuál va a ser el número de oxidación que tiene que usar el carbono. Porque miren lo siguiente, ya sabemos que el número de oxidación del oxígeno, como les decía antes, porque es la única opción disponible que tiene, lo pueden chequear en la tabla, ya sé que su número de oxidación va a ser menos 2. Entonces, lo que tendríamos que pensar es cuál va a ser el número de oxidación que tiene que usar el carbono para que cuando hagamos la resultante de todo este sector del CO3, nos dé como resultante justamente menos 2. Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos menos 2 por 3 de los oxígenos. Eso nos está dando menos 6. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. ¿Qué carga le tengo que colocar al carbono? ¿Sí? De número de oxidación, que va a ser un número positivo, como siempre usa el no metal del medio en las oxosales. ¿Qué número de oxidación positivo tengo que poner para que en este caso la resultante me dé menos 2 de vuelta? Entonces, si yo ya tengo de carga menos 6, la carga que tendría que aportar el carbono va a ser un más 4. ¿Por qué eso qué causa? Que de las 6 cargas negativas que yo tengo, hay 4 que se me anulan y por ende las cargas negativas en este grupo, el CO3, siguen ganando por 2. Por eso así me hago de la resultante que quería. Díganme si me fueron entendiendo hasta acá. Mientras les voy a ir poniendo acá cómo da el número de oxidación de la otra oxosal, ¿sí? Como para que la descartemos. Profe, una pregunta. Sí. No entendí muy bien cómo identificaste que el número de oxidación del Fe es más 3. Es por esto. Siempre que ustedes en un oxosal se encuentren, ¿sí? Un paréntesis que rodea al oxoanión y un número acá abajito, siempre este número les va a indicar qué cosa. El número de oxidación del metal, que ya saben que es positivo porque siempre son positivos en los metales, ¿sí? Lo mismo que esto. Este 2 que tengo acá me indica que la resultante de todo este grupo es menos 2. De esa forma lo identifiqué, ¿sí? Bueno, vamos a ir calculando mientras para descartarlo simplemente cómo me da el número de oxidación del hierro en esta oxosal, así de paso lo volvemos a practicar esto de los números de oxidación, y ahora ya nos vamos a la parte del nombre, que era finalmente lo que me pide el ejercicio. Bien. Esperen que se trabó un poquitito acá. Muy bien.
Chicos, por favor, se pueden silenciar, así no escuchamos más voces y no se acopla, ¿sí? Bueno, fíjense acá. Acá lo que pensábamos era entonces que el hierro iba a estar usando más 2, ¿sí? Por una cuestión de que ya habíamos elegido al otro como oxosal con el número de oxidación más 3, ¿sí? Acuérdense que el hierro tiene nada más 2 opciones, ¿bien? Los dos son compuestos iónicos porque los dos son oxosales. Bueno, vamos a ver si efectivamente nos sirve lo que nos viene dando. Miren cómo vienen los números hasta acá con nuestra teoría. Tenemos al hierro que estaría usando más 2, y de cargas negativas tenemos menos 2 por 3. Dígase una carga de menos 6. ¿Bien? Entonces, todo este compuesto, todo el oxosal en conjunto, no tiene carga arriba. Por ende, tenemos que aspirar a que los números de oxidación positivos me den iguales a los negativos. Como las cargas negativas ya vienen siendo menos 6, de carga positiva ya tenemos más 2, nos quedaría que el carbono use más 4 para justamente equilibrar la carga positiva con la negativa. Fíjense que acá entonces comprobamos que esta no es la oxosal que vamos a nombrar, ¿sí? Porque no cumple con el requisito del número de oxidación del hierro, ¿sí? Bueno, en fin, chicos, ya una vez que identificamos al oxosal, ya tenemos los números de oxidación, vamos a dar el nombre finalmente. En el oxosal, ¿cómo damos el nombre? Siempre vamos a arrancar por la raíz del nombre del no metal central, que es el carbono, y le vamos a poner la terminación ato o ito, ¿sí? La terminación ito, que en realidad lo tendría que haber hecho primero, corresponde cuando el carbono usa su número de oxidación más chico. Les va a quedar el nombre como carbonito. En este caso, como está usando más 4, que es su opción más grande dentro de las dos que tiene, más 2 y más 4, el nombre que le corresponde va a corresponderse con la terminación ato. Por ende, en este caso, arrancaríamos como carbonato, ¿sí? La primer parte del nombre del oxosal. ¿Bien? Entonces, carbonato me indica que el carbono usa su número de oxidación más grande dentro de sus dos opciones. Carbonito sería con más 2, carbonato sería con más 4. Y después, la segunda parte del nombre del oxosal, lo que nos indica es las características acerca del metal que participa, ¿sí? Cuando el metal tiene varias opciones de oxidación, como pasa con el hierro, que podría estar usando más 2 y más 3, lo mismo, tengo que especificar el hierro, cuál de las dos usa. Dentro de sus dos opciones, nuevamente el hierro está usando su opción más grande. Entonces, acá, ¿qué le corresponde? Tenemos dos terminaciones, la terminación oso o la terminación ico. La terminación oso se corresponde con el uso del número de oxidación más chico. La terminación ico se corresponde con el número de oxidación más grande. En este caso, el nombre que corresponde es el nombre férrico. Ojo con el hierro, ¿sí? Porque ven que el hierro viene más de la raíz de Fe, que es como el símbolo químico que tiene en la tabla. No se dice hierroso, hierrico, como capaz uno diría si no hubo tanta práctica atrás, ¿sí? Entonces, férrico porque usa su número de oxidación más grande, que es el más 3. Este sería el nombre de la oxosal. Bueno, vamos a leer acá. Perfecto. Muy bien. Voy a silenciar acá. Esperen. Muy bien. Bueno, tuve que silenciar ahí un chat, chicos, para que no se acoplen, ¿eh? Bien. ¿Podría ser carbonato de hierro 3? Sí, se podría nombrar de esa manera. ¿Sí? En general este es el nombre como más tradicional o clásico que se suele utilizar. ¿Sí? Pero podrían. Fíjense también después las opciones que tiene cada uno en la guía de su cátedra, ¿sí? Y consulten a la profe si hay algún tipo de nomenclatura. Obviamente, si ustedes le dicen, bueno, nombrar por stock, sería capaz más adecuado nombrarla de esa forma, ¿sí? Si no, no. Bueno, muy bien, practicamos el nombre de un oxosal más y ya nos vamos con otro temita, así podemos meternos un poco en hacer alguna Lewis y ver el tema de las magnitudes atómico-moleculares. Bien, si les parece, así vamos contentando un poquito a las dudas que tenían todos. Bueno, vamos con este ejercicio, chicos. Un poquito más de nomenclatura, como verán, las oxosales son bastante estrellas, ¿sí? En lo que vienen siendo los exámenes, porque son un compuesto ternario y son como los más difíciles a veces de nombrar, ¿sí? Bueno, nuevamente acá el ejercicio un poco que le sopla, ¿sí? Porque es un examen que pasaron, que ya está hecho, ¿sí? Como verán, la oxosal es la que está marcada en amarillo, ¿sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta con la estructura? Ven que tenemos, como yo les decía antes, un metal, que es el sodio,
un azufre en el centro, que es un no metal, que este puede ir variando, y tenemos como cierra el oxígeno, ¿sí? Ven que después, este compuesto que tenemos acá, el primero de todos, ¿sí? Es un óxido básico, ¿sí? Este ya lo repasamos antes también. Y este que tenemos acá es un hidróxido, ¿sí? También repasamos antes su estructura. Tenemos un metal y tenemos el grupo OH. Por ende, el oxosal va a ser esta. Vamos a escribir su fórmula química para justamente ir pensando en los números de oxidación, ¿sí? Lo que tiene de bueno este oxosal, sí que va a ser un poquito más fácil para nombrar y para calcular los números justamente, es que el sodio, si ustedes lo buscan en la tabla, tiene una única opción de oxidación, que es el +1. Entonces, tanto el nombre como obviamente el cálculo del número de oxidación va a ser más sencillo. Muy bien. Entonces, ubicamos primero los números de oxidación que ya sabemos. El +1 del sodio, el -2 del oxígeno, ¿sí? Y lo que vamos a pensar es cuál va a ser el número de oxidación que tiene que aportar el azufre para que justamente este oxosal me quede neutro. Entonces, lo vamos pensando. Tenemos, fíjense, cargas negativas, -2 por 3, o sea, una carga de -6, ¿sí? Cargas positivas, tenemos una carga de +1 por 2, dígase una carga de +2. Entonces, si yo quiero llegar a una carga de +6, porque quiero equilibrar con esta carga de -6, la carga que tendría que aportar el azufre en este fin va a ser el +4. Entonces, se vuelve a revisar. +1 por 2 me da 2. Le sumo +4, tenemos de cargas positivas +6. -2 por 3, -6. Y ahí chequeamos que evidentemente con estos números de oxidación, la oxosal nos queda justamente neutra, que es lo que siempre queremos lograr en todo tipo de compuestos, en los ternarios, en los binarios, excepto que sean iones, ¿sí? Y tengan una carga por encima. Bueno, una vez determinados los números de oxidación, nos vamos a la parte del nombre. Ya lo repasamos recién. ¿Cómo arranca el nombre del oxosal? Arrancamos por el no metal. En este caso, el no metal es el azufre, ¿sí? ¿Qué opciones positivas puede estar usando el azufre? El +4 y el +6. Entonces, si el azufre usa +4, como es en este caso, que vendría a ser su opción de oxidación más chica, ¿cómo doy el nombre? Como sulfito. Terminación ito para la más chica, sulfito. Terminación ato, que para el azufre vendría a ser sulfato, si usara la más grande, que es el +6. ¿Sí? Yo les cuento un poco las variantes como para que ustedes sepan, en el caso de tener otro caso que no sea este. ¿Sí? En este caso, terminación ito, que indica su número de oxidación más chico. Una vez que ya se nombró, ya se hizo referencia a la parte del no metal central, ya hice referencia al número de oxidación que usa, ahora me voy a la parte del metal. ¿Qué pasa? Como en este caso el sodio tiene una sola valencia o número de oxidación, el nombre se va a decir sulfito de sodio. No le voy a poner ni sodioso ni sódico, porque eso no existe porque el sodio tiene una sola opción de oxidación. Así que directamente pongo el D y doy el nombre del metal participante. ¿Bien? Bueno, me dicen si hasta acá venimos bien, porque nomenclatura ya lo vamos a dar por cerrado. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, para una oxosal tenemos Sí. que tener un metal, un no metal y oxígeno. Exacto, y oxígeno, así es. ¿Sí? Genial, Y gracias. siempre el nombre, vamos a repasar un poquito porque ahí me preguntan en el chat, se da de la siguiente forma. Arranco dando el nombre. Exacto. El nombre del oxosal es. El nombre, esperen que lo vamos a anotar acá. Bien. Nombre oxosal. Este vale también para el anterior. Vamos a poner la raíz del nombre del no metal con la terminación ito o ato, generalmente esas dos, ¿sí? Salvo que tenga muchas opciones, no nos vamos a meter tan fino. Ito o ato. Ito para su opción más chica, ato para su opción más grande. Y después, ¿sí? Lo pueden llegar a poner así. Cuando yo pongo así, por ejemplo, sulfito de sodio, es decir, nombro el metal directamente, es porque el metal tiene una sola opción de oxidación, ¿sí? Entonces, en esos momentos yo no voy a especificar ni oso ni ico, porque tengo una opción sola, entonces no hay mucho que decir, va a usar esa, ¿sí? En cambio, si a ustedes les pasa como en el anterior, que vieron que tuvimos que aclarar si el hierro usaba la más grande o la más chica, vamos a especificar. Entonces, en el caso de que haya más de una opción, ¿qué pasa con la parte del metal? ¿Le pongo oso o le pongo ico? Entonces, ahí se nos va a armar lo que nos pasó con el anterior, que tuvimos que decir, por ejemplo,
ferroso o férrico. En ese caso era férrico porque el hierro usaba su más grande, que era el más 3. Esto se va a usar si el metal tiene 2 opciones de oxidación. Bueno, esto más que nada para que les quede algo genérico. Obviamente ven que a veces las raíces de los nombres cambian. Ven que, por ejemplo, el tema del azufre, yo no digo, por ejemplo, azulfito, azulfato. Se cambia un poco la raíz del nombre y no se pone el nombre completo, pongo como una raíz. Bueno, esas son cosas que van saliendo con la práctica. Acá nosotros elegimos un ejercicio como para poder practicar y hacer un repaso general, pero lo ideal para que, digamos, no tengan ninguna excepción de nombre sería justamente ver los diferentes compuestos que aparecen en las guías y ahí se van a ir dando cuenta si hay alguna raíz que cambia, ¿sí? El azufre, el hierro, ¿sí? Ven que son compuestos que justamente los exámenes se toman, así que ténganlos en cuenta, ¿sí? Bueno, esto se los dejo acá como para que les quede en general. El azufre, ¿el número de oxidación más chico no es el 2? El 2 no lo va a utilizar para lo que son las oxosales, lo va a usar en negativo porque es la única opción negativa, ¿sí? Pero para las oxosales va a usar solo esas 2 valencias, ¿sí? Se incorpora como los de su grupo. Lo mismo, por ejemplo, con el selenio, que está más abajo, ¿sí? Por eso es que las variantes van a ser solo 2 para contemplar a esas 2, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, les hago la aclaración, si ustedes tienen también, por ejemplo, el nitrógeno, que ven que se lo encuentran en el grupo 15, a veces el nitrógeno también aparece con muchas valencias, ¿sí? Pero para lo que son las oxosales, por ejemplo, también va a estar usando solo más 3 o más 5. Entonces, si yo, por ejemplo, digo nitrito, que indicaría el más chico, significa que está usando más 3. Si digo nitrato, significaría que está usando más 5. ¿Sí? Hay algunas de esas cositas, por eso está bueno que siempre usan la tabla recomendada, que a veces tienen menos números de valencia, pero bueno, hay algunas cosas que con la práctica uno va viendo, ¿sí? Pero bueno, sobre todo eso, hagan hincapié en los no metales que ven participando en la guía, como para no tener más dudas al respecto de eso, ¿sí? Bueno, chicos, muy bien. Bueno. Les voy a ir dejando para que vayan viendo acá. Vamos a hacer una estructura de Lewis, ¿sí? De un oxoácido, como ven acá. Y después lo que vamos a hacer, vamos a ver algunos de los ejercicios de moles que me pidieron ahí en el chat, ¿sí? Y bueno, si nos queda tiempito, algunos de los que yo había seleccionado, si no, vamos a enfocar en esos, ¿sí? En los que me mandaron, que me parece que es uno de examen de otra cátedra. Bueno. Vayan mirando acá y ahora lo vamos a ir haciendo. Probablemente les comparta un archivo de Paint, así lo vamos haciendo, ¿sí? Porque acá va a estar medio complicado. Ese número que está en el boro, ¿qué es? O no, es de boro, ¿no? De bromo, no sé qué, es una R. Ah, es el bromo. Ah, no. Es No. hidrógeno, bromo, oxígeno. Ahí Me está, ahí parece está. que lo corrigieron así como un poco caseramente porque estaba mal el orden de los elementos. Ah, Pero ya son veo. 3 elementos y hay uno de cada uno. Un hidrógeno, un bromo, un oxígeno. Eso vendría a ser. Está medio de prolijo. Bueno, chicas, les voy a compartir un momentito el Paint y ahora lo que vamos a hacer es la estructura de Lewis, ¿sí? Que es justamente lo que piden. Primero, para que nos vayamos interiorizando, ¿sí? Este compuesto, mejor dicho, es un oxoácido, ¿bien? Me doy cuenta por la estructura. La habíamos repasado al principio de la clase, pero ven que tengo hidrógeno, un no metal que puede ir cambiando, oxígeno. Y lo que tiene de característico, sí, justamente los oxoácidos, es que son uniones todas covalentes, ¿sí? Porque son todos no metales. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a unir los elementos con el fin de intentar completar lo que se llama el octeto, ¿sí? Es decir, que me queden con 8 electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Esa es la regla del octeto. Cuidado, porque el hidrógeno, ¿sí? Que está en el grupo número 1, primero que también es un no metal. Y por otro lado, que lo que va siempre a aspirar es a quedar con 2 electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Así que obviamente no esperen que el hidrógeno quede con 8 porque eso no va a suceder, ¿sí? No es así. Bueno, les dejo de compartir un momento, así nos vamos al Paint. Ahora me dicen si les aparece en la pantalla. A ver si logramos que figure. Bueno, les voy a compartir un momentito toda mi pantalla, ¿sí? Así no esperamos a que reconozca la nueva pestaña. Bueno, muy bien. Espero que ahí ya me estén viendo. Vamos a hacer acá la estructura de Lewis, ¿sí? Bueno, lo primero que hacemos es distribuir los elementos, ¿sí? Es importante en lo que son los oxoácidos, ¿sí? Que siempre cuando ordenemos los elementos,
¿sí? El hidrógeno se lo unamos al oxígeno, ¿sí? Porque si eso lo hago mal, ya es un error que, bueno, nos va a condicionar la estructura de Lewis. Puede que incluso hasta nos dé bien, pero bueno, eso no está bien hecho. Entonces, siempre lo que hacemos es ubicar el no metal central y lo vamos a rodear de todos los oxígenos que tengamos. Justo en este caso hay un oxígeno solo, ¿sí? Pero en otros casos puedo tener más, así que lo puedo hasta rodear por los 4 costados, ¿sí? Al bromo. Si tuviera otro oxígeno, lo pongo acá. Si tuviera otro, lo pongo arriba, lo pongo abajo, lo voy rodeando. Y siempre el hidrógeno se lo uno a uno de los oxígenos. Si tuviera otro oxígeno, otro hidrógeno, repetiría lo mismo, pero nunca el hidrógeno se lo uno al no metal del centro, ¿bien? Bueno, y ahora sí vamos a pensar los enlaces. Yo les aconsejo que siempre intenten arrancar por el hidrógeno. ¿Por qué? Porque como les adelantaba antes, el hidrógeno siempre se va a encontrar haciendo un enlace covalente simple. ¿Por qué motivo? Porque el hidrógeno quiere un electrón y le falta otro más, porque quiere llegar a completar los dos en su último nivel. Entonces siempre va a estar haciendo un enlace covalente simple. ¿Bien? Con eso el hidrógeno queda lleno. Ahora vamos a ir a este oxígeno. El oxígeno me lo encuentro en el grupo 16, por ende va a tener 6 electrones en el último nivel de energía, que en este caso yo decidí representarlo como crucecitas. Hay uno de los 6, que ya lo dibujé acá, porque sé que está haciendo una unión covalente. Pero vamos a pensar un poco más allá. Si el oxígeno ya tiene 6 electrones, con este enlace ya está llegando a 7, le falta un electrón más para completar el octeto. O sea que, ¿qué le va a venir bien al oxígeno? Realizar un enlace covalente simple ¿con quién? Con el bromo, porque justamente le hace falta un electrón más para llegar a los 8. Ya una vez fíjense que ustedes decidieron, ¿sí?, cómo se va a enlazar, qué electrones va a compartir, ya le dibujo los que me quedaron. Ven que yo ya tuve en cuenta que tenía 6 en total. Ubiqué primero estos porque ya sé que como se van a compartir los voy a dibujar ahí como en el medio, ¿sí? Y ya después dibujé los otros 4 electrones que no van a hacer nada, o sea, están presentes, pero no los voy a compartir. Por eso es que los pongo arriba y abajo, para no hacer mezcla. Siempre que en el medio queden los electrones que son parte del enlace, que se están compartiendo. Bueno, y fíjense que, bueno, obviamente no es una casualidad, por eso es que el compuesto se arma así. Cuando hacemos un enlace covalente simple, también el que nos queda completo, es el bromo. Esperen a ver si puedo ir para atrás. Bueno, también el que nos queda completo es el bromo, ¿sí? Porque el bromo lo tiene en el grupo 17, tiene 7 electrones en su último nivel de energía, y con este que el oxígeno le comparte ya queda con 8. Entonces, uno de los 7 lo dibujó en el medio, ¿sí? Pero los otros 6 que me quedan lo voy a dibujar en los otros costaditos. En general se van dibujando así como de a pares. Esta sería la estructura de Lewis. Ahí va. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora lo voy a pegar en el archivito de Word y les leo de vuelta al chat a ver si hay alguna consulta o algo que no se entendió. ¿Sí? En el caso de que alguno en su cátedra, en su clase, haga, por ejemplo, así como nubecitas alrededor, se pueden hacer. La idea es que ustedes vayan siguiendo más o menos el criterio. Esto es lo general y es la forma de que quede más prolija. Pero lo importante es que no haya dudas respecto a qué electrones se están compartiendo y qué electrones tengo presente, pero no se están compartiendo, ¿sí? Eso es importante. Y obviamente en este caso que los elementos estén bien distribuidos y que todos completen lo que tienen que completar, ¿sí? Así que bueno, esta sería la estructura de Lewis. Bien, volvamos a el Word. Ya estoy con ustedes. Muy bien. Los dejo un momentito por si hay alguna pregunta y mientras voy a ir pegando acá lo que nos quedó de la estructura. Profe, tengo una consulta. Decime, ¿eh? Que no tiene nada que ver con el que hicimos recién, pero por ejemplo, si yo tuviese un oxígeno y 3 hidrógenos, o sea, depende de algo que los hidrógenos, por ejemplo, sean uno en cada costado y uno arriba o abajo. No, lo puedes ubicar donde vos quieras. En general, cuando yo tengo 2, ubico uno de cada costado como para tener como una especie de simetría. Siempre intentamos eso. Si a mí se me sumara un tercero, lo pongo arriba o abajo. Eso es indiferente, da lo mismo. ¿Sí? Y lo importante es que sí, cuando vos empiezas a tener más hidrógenos, esos hidrógenos los vas enganchando a los oxígenos. ¿Sí? Vas a ver que nunca vas a tener más hidrógenos que oxígenos. Así que eso como que quédate tranquila que no va a suceder. ¿Sí? Genial, gracias. Perfecto. Profe, Muy bien. una pregunta. Sí. En el caso del octeto expandido, ¿lo puede explicar antes de empezar con
El octeto Cuando expandido va a transforma- aparecer en algunos compuestos que son como excepciones, ¿sí? Por ejemplo, sé que en la cátedra de Ricio tiene un ejercicio en la guía que habla de algunas excepciones a la regla del octeto, si no me equivoco, ¿no? No sé si lo recuerdan. Pasan algunos poquitos compuestos. Creo que, por ejemplo, en una molécula que es como, no sé, fósforo cloro 5, si no me equivoco, ¿sí? Pueden buscarse las excepciones, pero no pasan tantos casos. Serán más o menos 2 ejemplos, ¿sí? Así que nada, lo que les va a pasar con eso es que quizás ahí se encuentran con un elemento que en vez de quedar correctamente con 8 electrones, capaz les queda con 10, ¿sí? Pero son excepciones, ¿sí? Así que nada, lo que tienen que tener en cuenta con las excepciones es saber cuáles son y nada, que ustedes se queden tranquilos que la estructura de Lewis está bien hecha, aún aunque ese elemento haya quedado con más electrones. También les pasa, por ejemplo, al revés, ¿vieron cuando tienen algunas estructuras de Lewis con el boro en el centro? El boro le pasa un poco al revés, ¿sí? Hay muchos compuestos en los cuales el boro a mí se me completa con 6 electrones. Pero bueno, esas son excepciones que ustedes en la guía las tienen, así que está bueno que, nada, sepan cuáles son y que se queden tranquilos, que si hacen la estructura de Lewis, capaz les quedan con más o con menos. Pero después la estructura de Lewis se piensa de la misma manera, o sea, los enlaces son los mismos, en eso no les va a complicar, ¿sí? Bueno, Gracias. voy a ir un momentito al chat a ver si encuentro ese primer ejercicio que me habían pasado. Bien, y acá lo que me preguntaron de la representación con líneas, eso es lo que se hace en la desarrollada. Se representaría así como vos decís, está muy bien, ¿sí? Acuérdense que si ustedes les piden estructura de Lewis, la estructura de Lewis tiene que tener electrones. Si a ustedes les piden desarrollada, ahí sí representan esas líneas que son como los enlaces abreviados, ¿sí? Bueno, me voy a pegar uno de los ejercicios que me pasaron acá en el chat de magnitudes atómico-moleculares. Voy a agarrar el primero, por la cuestión de que me lo encontré primero. ¿Sí? Y lo vamos a chusmear. ¿Bien? Ahí va, se me pegó en negro. Bueno, me dicen a ver si lo están viendo ya en pantalla. Voy a ver si lo puedo pegar acá sin la configuración. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. A ver, esperen que se me pegó medio raro. Bueno, igual se ve bien así, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir con este, a hacer un pequeño repasito del tema, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver acá, chicos. Vamos a pegar una leidita, ¿sí? Me dice lo siguiente. La sal de mesa es iodada mediante un proceso en el que se agregan 57 gramos de iodato de potasio, me dan la fórmula química, cada 1000 kilos de cloruro de sodio. Bueno, perfecto. Entonces, el cloruro de sodio, acuérdense que es la sal de mesa, ¿sí? Y bueno, lo que nos están contando es la cantidad de gramos de esta oxosal que se le agregan por por cada 1000 kilos, perdón, de la sal, ¿sí? Bueno, bien, perfecto. Y la pregunta es, indique la masa de cloruro de sodio que hay en una muestra de sal de mesa iodada que contiene 2,97 por 10 a la 19, esto esperen que lo vamos a poner como exponente, átomos de yodo. Bueno, muy bien. ¿Qué les aconsejo para los ejercicios de magnitudes para que no nos hagamos lío? Lo que ustedes deberían hacer, ¿sí? Es plantearse primero el piso de la regla de 3. Los ejercicios van a salir con reglas de 3, capaz con varias, no quiere decir que con solo una, pero siempre les aconsejo que se planteen en la parte de abajo, que es donde van a tener su incógnita, qué es bien lo que me están preguntando. Entonces, yo voy a empezar por ahí. La pregunta del ejercicio es la masa de cloruro de sodio, ¿sí? Bien. Perfecto. Y lo que me dicen, ¿sí? Respecto de esa masa de cloruro de sodio que queremos calcular, es que esa masa de cloruro de sodio contiene todos estos átomos de yodo. Entonces, ¿qué van a poner ustedes siempre en la parte de abajo de la regla de 3? Ay, esperen que tengo acá la compu un poco trabada. A ver si me deja copiar. ¿Qué es lo que van a poner ustedes abajo? Esperen que lo voy a tipear mejor. Lo que van a poner siempre abajo de la regla de 3 es su X propiamente dicha, que es su pregunta, pero también el dato con el que se vincula esa pregunta, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que nos interesa justamente qué masa de sal tengo y la única referencia que tengo respecto de eso es que esa masa de sal que quiero calcular contiene todo este número de átomos de yodo. ¿Bien? Bueno, perfecto. Y ahora sí, lo que tenemos que terminar de hacer, que no significa que sea más, menos fácil, pero por lo menos ya estamos orientados a que esto nos va a llevar a la respuesta, es completar la parte de arriba de la regla. ¿Cuál es la pauta para la parte de arriba de la regla? Y ustedes, en la parte de arriba, tienen que poner una referencia encolumnada que hable de lo mismo. Es decir, si acá yo quiero que mi incógnita sea gramos de cloruro de sodio, arriba tengo que poner una referencia de gramos de cloruro de sodio. ¿Y con qué lo tengo que vincular? Con una referencia que obviamente tenga sentido lógico,
de cuántos átomos de yodo tengo en esta masa. ¿Eso de dónde lo vamos a sacar? Del enunciado, ¿sí? Entonces, fíjense los datos que teníamos. Lo que veíamos acá es la cantidad de gramos, pero de iodato de potasio que estamos teniendo cada 1000 kilos de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? Fíjense, ya tenemos una masa de referencia de cloruro de sodio que son 1000 kilos. Lo podemos pasar acá, porque justamente quiero una referencia de eso. Ojo que acá la tenemos la referencia en kilogramos, así que si lo queremos pasar a gramos, ¿sí? Acá lo que se correspondería es una multiplicación por 1000, ¿sí? Pasaje de kilogramos, a gramos, tengo que hacer una multiplicación por 1000, es decir, el equivalente de 1000 kilogramos sería 1.000.000 de gramos, ¿sí? Así ya después, una vez que calculemos nuestra respuesta acá, ya nos va a dar en gramos y se corresponde con esto. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Esperemos que sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Nos queda calcular en esa referencia, que serían los 1000 kilos de sal, ¿sí? De mesa, ver cuántos átomos de yodo tengo. Bueno, ¿cuál es la referencia que tenemos de estos átomos de yodo? Fíjense, nos decía que estamos poniendo 57 gramos de esta sal, ¿sí? Que es el iodato de potasio. Entonces, nuestra idea sería poder calcular justamente en 57 gramos de esto, que es el iodato de potasio, ¿sí? Saber cuántos átomos de yodo vamos a tener. Entonces, probablemente acá vamos a tener que hacer otra regla de 3 previa, porque esto no va a ser tan fácilmente sacable, ¿sí? Así como directamente con una cuenta como nos pasó con esto, ¿sí? Entonces, vamos a armar otra regla de 3 para justamente poder calcular en estos 57 gramos de nitrato de potasio, que ya sabemos que se agregan a la sal, poder calcular justamente cuántos átomos de yodo contiene. Una vez que ya tengamos eso, ya lo vamos a poder poner en la regla de 3 de abajo, que es la que sabemos que nos lleva a la respuesta. Bien, ¿qué es lo que podemos pensar acá? Siempre la manera más fácil de poder ver cuántos átomos de cualquier elemento tengo yo dentro de una sustancia más grande, nos conviene pensar en qué es lo que me encuentro yo en un mol, que esa es la parte más importante de la guía. Entonces, ¿cuánto me encuentro yo en un mol? Fíjense, un mol de lo que es iodato de potasio está formado por un mol de potasio, un mol de yodo y 3 moles de oxígeno. ¿Sí? Ahora, esto lo tenemos que empezar a traducir un poco al lenguaje que nos interesa para la regla de 3. Entonces, ¿cómo puedo expresar ese 1 mol en gramos? Primero tendría que pensar esto, porque acá la referencia yo la tengo que poner en gramos. Acuérdense que ustedes tienen la posibilidad, siempre que sepan la fórmula química, de poder irse a la tabla periódica y poder sacar lo que se llama la masa molar de la sustancia. Esa masa que yo saque de la tabla, sumando las masas en gramos de todos estos que participan, va a ser la masa que hace referencia a 1 mol, en este caso, de iodato de potasio. Entonces, hacemos la sumatoria. Tenemos, fíjense, 14 gramos de lo que es el... Ay, me confundí de elemento, esperen. 39 gramos de lo que es el potasio. ¿Sí? Más. Esperen que acá lo vengo copiando mal, chicos, por eso está acá leyéndolo mal. Cuidado conmigo. Ahí va. Ahora sí. Tenemos, de vuelta, 39 gramos de lo que hace referencia al potasio, ¿sí? La masa molar. Después tenemos, en lo que es el yodo, una masa de 127 gramos, ¿sí? 39 más 127, y a eso le vamos a sumar la masa del oxígeno, que es 16, multiplicada por 3. Ahí vemos que la masa del oxosal es 214, ¿sí? Esa es la masa molar, hace referencia a 1 mol, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Ver cuántos átomos de yodo tengo ahí metidos. Como yo les decía de antemano, en 1 mol de iodato de potasio nos encontramos con 1 mol de yodo. ¿Cómo pasamos 1 mol a número de átomos? Esto es lo que yo me encuentro en 1 mol de cualquier cosa. Acuérdense que el concepto mol es un concepto que lo que hace es representar a 6,02 por 10 a la 23 unidades de lo que sea que yo hable. Entonces, si yo sé que 1 mol de potasio es lo mismo que 214 gramos, está bien, porque lo fijé en la tabla. Y después, como veo que en 1 mol de iodato de potasio tengo 1 mol de yodo, yo digo, bueno, si ese 1 mol lo quiero traducir a átomos, eso es lo mismo que decir que en 1 mol tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de yodo.
Bueno, una vez que ya hicimos esto, hacemos la cuenta. 57. Ay, chicos, hay alguien que me está acoplando el micrófono otra vez. Lo silencio. Cuidado con los micrófonos, por favor, porque hace mucha interferencia. Bueno, salvo que sea una pregunta. Y obviamente será bien recibido. Bueno, volvemos. Empezamos con la cuenta de arriba, que es la que nos va a llevar justamente a poder calcular cuántos átomos de yodo vamos a poner en la de abajo, que es la que nos lleva a la respuesta. Entonces hacemos 57 por 6.02 exponente 23, dividido 214. 1,603, ¿sí? Por 10 a la 23 átomos de yodo. Este número yo acá lo escribí un poquito más cortado, pero si pueden, se pueden dejar completo en la calculadora, lo pueden dejar con más decimales, total, no es una respuesta final, ¿sí? Ya después la respuesta final, en general, lo que les suelen pedir es que estén en 3 cifras significativas. ¿Bien? Bueno, una vez que ya nos hicimos de ese número de átomos, lo vamos a llevar a acá abajo, ¿sí? Esto que nos dio son los átomos de yodo, entonces, que se van a incorporar por cada 1000 kilogramos, habíamos dicho, de la sal. Y ahora ya me voy a la segunda regla. Vamos a poner acá un poquito más de decimales, así no redondeamos tanto. Ahí está. 1,603,458 más o menos. Perfecto. Muy bien. Y me voy a la regla de abajo. ¿Sí? Vayan haciéndolo también por su cuenta, por si hay algo que les da diferente, me dicen. Consulta, yo estaba haciendo rápido para sacar que sería el hidrato de potasio. Habías dicho que había que buscar de cada sal de oxígeno, de potasio y de yodo el número. Después Sí. uno se multiplicaba por 3, que sería el de oxígeno, y hay que después que hacer tipo 2. Y ahí te da 214, exacto, que es la masa de un mol. Okay. Hasta ahí eso les había dado igual, alguien le dio diferente, me dice, porque yo lo estoy haciendo acá como en el momento. A ver, esperen que los leo. Tin, tin, tin. A ver, esperen que bajo en el chat. Muy bien. Bueno, no hay muchas preguntas. Exacto. Esa masa entonces se sacó haciendo la sumatoria justamente de todos los elementos. Repito por las dudas. 39 del potasio, 127 del yodo, más 16 por 3 de los oxígenos. Eso les tiene que dar 214. Esperen que revisamos. Sí, 214 es la masa molar. Después, ¿de dónde salió este número, que es el otro más difícil? Como miro la fórmula química, yo veo que por cada 1 mol de la sustancia, del hidrato de potasio, yo me encuentro 1 mol de potasio, 1 mol de yodo, 3 moles de oxígeno. Como acá nos interesan los átomos de yodo, ese 1 mol nosotros lo podemos traducir ¿a qué número? El número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Acuérdense que siempre que hablo de 1 mol, es un sinónimo de poner ese número. Y bueno, y una vez que hacemos eso, resolvemos la regla de 3 y ya está. Y después lo trasladamos a la de abajo, que es la de la respuesta. Bueno, voy a volver a chequear la cuenta de abajo por las dudas, y ahora lo que tenemos que hacer es redondear el resultado final en 3 cifras significativas, ¿sí? Y ya todo debería estar. Si alguno me siguió hasta el final y me confirma si le dio lo mismo, buenísimo. Bien. Este es el número que a mí me da, lo vamos a redondear acá al costadito a 3 cifras significativas. ¿Sí? Las 3 cifras significativas serían 1, el 8 y el 5. Pero como después del 5 viene un número que vale 8, que es la primera cifra decimal, ¿sí? Yo voy a redondear hacia arriba. ¿Cuándo redondeo para arriba? Cuando el número que sigue por detrás de la última cifra significativa que yo seleccioné tiene un valor de 5 más. O sea que en este caso nos daría así, 186 gramos. Bueno, muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Se fue entendiendo? ¿Les dieron lo mismo? Perfecto. Muy bien. Bueno, acá estoy viendo la respuesta que había pasado la primera chica, que fue la que pidió el ejercicio. Estaba bien hecho, así que bueno, evidentemente está chequeado.
¿sí? Después háganlo con más calma, obviamente acá le metimos ritmo como para poder llegar, pero bueno, debería darles parecido, ¿sí? A lo sumo un poquitito más, un poquito menos por el tema del redondeo. Acuérdense siempre cuando rinden el examen de ver los criterios. Si arriba del examen dice 3 cifras significativas, bueno, los resultados finales con 3 cifras significativas. Es decir, aunque este número, el primero que a mí me dio, sea más preciso que el segundo, no importa porque es el criterio que ustedes les piden. Así que siempre lean los criterios. Si no están seguros, pregunten, ¿sí? O lo preguntan de antemano si sienten que en el momento no les pueden llegar a responder, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a dar por cerrada la grabación. Sí, espero que les haya servido y ahora me quedo por si tienen alguna duda al respecto, ¿sí? Bueno, muy bien. Dudas, a ver si nos quedó algo acá en el chat. Ahí ya cerré la grabación. Muy buena explicación. Bueno, espero que la hayan podido seguir. Es una guía difícil la de magnitudes, ¿sí? Muy bien, y la última preguntita es correcto lo que me dicen. Exacto, ¿sí? Profe, Si disculpe, tuviera que con el sacar los tema átomos del otro, multiplico por 3 el número de Avogadro. Ujú. Profe, disculpe, con el tema del 23, ¿de dónde era que se lo sacaba? ¿El 23? ¿Qué 23? Que está arriba del 10. Ah, el 6,02 por 10 a la 23, ¿decís? Sí, ese. Ah, ese. No, ese es el número de Avogadro. El número de Avogadro se escribe es ese, 6,02 por 10 a la 23. Es así, ¿sí? Es un número muy, muy grande, pero vos pensá que a nosotros para lo que nos sirve es para que cosas que son muy, muy chiquititas, como son átomos, moléculas, lo podamos medir en gramos, ¿sí? Así que el número se pone así. Se pone en la calculadora, ¿sí? Se pone con esto, ¿sí? Te digo por si nunca lo colocaste, es con esta teclita. Esta que tenés acá abajo. Ah, ¿Sí? bien. Entonces, para cargarlo yo pongo así, 6,02, toco esa tecla de exponencial, ¿sí? En algunas cálculos más modernas capaz dice por 10x, ¿sí? Toco la tecla de exponencial y pongo el número 23, ¿sí? Así más o menos se te va a ver en el visor. Creo que lo ven reflejado, pero bueno. Sí. 6,02 es 23, ¿bien? Así que siempre se Gracias. carga así, no pongan 6,02 solo porque les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Y siempre acuérdense, si el número les da notación científica, pongan la notación científica. Porque obviamente una cosa es que me dé 1,6 y otra cosa es que me dé 1,6 por 10 a la 23. Ese número tiene como 23 ceros para la derecha, es un número enorme, ¿sí? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Bueno, chicos, muy bien. El 10, no, se pone con la tecla exponencial, ¿sí? Ahí mismo ya se te pone el número con eso, ¿sí? En el resultado no es en notación científica, el resultado da así, 186 solo. Una Perfecto. pregunta. Sí. Lo que preguntó la chica del oxígeno, que se multiplica por 3, ¿sería 3 por 6,2 por 10 a la 23? Exacto, así es, porque como tengo 3 moles, bueno, sería el número 6,02 por 10 a la 23, que es lo que yo me encuentro por mol, por 3, que son los moles que tengo. ¿Sí? Así es. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, muy bien, damos por cerrado por hoy. Quizás nos estamos encontrando la semana que viene para ver, bueno, capaz un poquito más de lo que ustedes demanden, un poquito de orgánica. Sí, vamos a ver cómo nos organizamos, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y después ya van a estar subiendo el videito, ¿sí? Bueno, un beso y bueno, ya los estaré viendo, supongo, algunos, ¿sí? Cualquier cosita por contacto, clases, el curso, saben que estamos disponibles también. Bueno, les mando un beso y el video probablemente se suba a YouTube, me imagino, ¿sí? Pero seguro en el grupo vamos a estar avisando, ¿sí? Bueno, chicos, un beso, que descansen y a seguir estudiando. Chau, No, chau. profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias.